Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. Capítulo 5. Priya, el amado. Sri Pariksit dijo: Sri Narada, fuera de sí de alegría, llegó bailando al reino de los Kurus y entró apresuradamente en la capital. Comentario. En este capítulo los Pándavas refutan la glorificación que Narada hace de ellos, glorificando en cambio a los Yadus, especialmente a Uddhava. Tras la aniquilación del ejército de Duryodhana en Kurukshetra, Yudhishthir asumió su legítimo trono y se dispuso a gobernar en Hastinapur. Por consiguiente, Narada fue a Hastinapur para ver a los Pándavas. Texto 2 y 3. Dharmaraj Yudhishthir estaba justo entonces consultando a su círculo íntimo acerca de cómo ver a Krishna, atrayéndole con el pretexto de algún sacrificio o adversidad. Cuando el rey oyó que el gran sabio estaba en la puerta, se levantó al instante con sus hermanos, su madre y sus esposas. Comentario. Cuando Narada llegó bailando a la puerta del palacio, los porteros informaron inmediatamente al rey Yudhishthira, y el rey y su familia se levantaron de inmediato para saludar a Narada, aunque se encontraban ocupados deliberando sobre cómo inducir a Krishna a venir a Hastinapur. Una de las ideas consistía en enviar a Bhima o a otra persona con el fin de invitar a Krishna a un sacrificio Ashvamedha, pero la asamblea pensó que esto no haría que Krishna viniera tan pronto como deseaban, porque los sacrificios tardan mucho en organizarse. Una segunda propuesta consistía en pedir a Krishna que ayudara a defender Hastinapur del ataque enemigo. Aunque no fuera necesario ningún sacrificio más, ni hubiera amenazas de ataque a la ciudad, los Pándavas maquinaban para conseguir la compañía de Krishna con cualquier pretexto. Por lo general, los devotos del Señor Supremo afrontan dos tipos de peligro. Uno, creado por el Señor para proclamar las glorias de sus devotos, y el otro, simulado por los devotos del Señor, motivados por el tremendo anhelo que tienen de verle. Texto 4. Mientras Yudhishthir corría ansiosamente a su encuentro, Narada se acercó y se inclinó. Yudhishthir lo introdujo en la sala de asambleas y no sin esfuerzos le hizo aceptar un asiento de honor. Texto 5. Como otros hicieran anteriormente, querida madre, el rey trajo un gran surtido de artículos para adorar a Narada, pero Narada tomó esos objetos y en su lugar adoró a tus suegros y a sus sirvientes. Comentario. Antes de que los Pándavas pudieran alcanzar a Narada en la puerta, el sabio ya se había acercado y ofrecía sus reverencias postrado. Yudhishthir dispuso entonces de inmediato los enseres para adorar a Narada. Aunque otros devotos como Prahlad también habían intentado adorar a Narada, Yudhishthir tenía los medios para ofrecer la opulencia de la adoración real. Pero tan pronto como Yudhishthir comenzó la adoración, Narada lo detuvo, tomó los objetos y los empleó para adorar a toda la familia Pándava, incluidos los sirvientes. La madre de Pariksit Maharaj, siendo pariente cercana de los Pándavas, sintió un orgullo especial al oír este relato. Texto 6. Narada cantó durante largo rato las glorias del precioso tesoro del que había hablado Hanuman, el favor de Krishna para con los Pándavas. Narada acompañó sus palabras con la música de su vina. Comentario. El favor de Krishna hacia los Pándavas era precioso, como un vasto tesoro de riqueza material, y también demasiado extenso para medirlo. Narada cantó las glorias de los Pándavas con voz dulce, embelleciendo los versos de su canción con el acompañamiento de su instrumento musical, la vina. Texto 7. Sri Narada dijo: Ustedes son, en verdad, las personas más afortunadas de la tierra.
El Señor de todos los señores del universo es su amigo más querido. Él es su Dios, su maestro espiritual, su pariente consanguíneo, su primo materno. Es su mensajero, su bienqueriente, su emisario y su auriga. En los textos 7 hasta el 44, Narada habla de la gracia especial de Krishna hacia los Pándavas. Comienza en este verso indicando las diversas formas en que los Pándavas disfrutaron de la amistad personal con Krishna. Los Pándavas deben ser considerados los Vaishnavas más afortunados de la tierra debido a estas múltiples relaciones con Krishna. Este mundo de seres humanos es, en realidad, el lugar más adecuado para cultivar la devoción pura por Krishna. En planetas superiores como Swargaloka se puede obtener fácilmente mayor poder y complacencia de los sentidos, pero tales recursos materiales, aunque atractivos para las almas condicionadas, son obstáculos para la renuncia y la devoción pura. Los Pándavas son afortunados, por tanto, de estar con Krishna en su venida a la tierra. La buena fortuna de los Pándavas es prácticamente ilimitada. La palabra paga significa buena fortuna y también significa adoración. En este sentido, Buribhaga significa que la adoración de los Pándavas a Krishna es excepcionalmente excelsa. Otro significado de Bhaga es parte. Los Pándavas disfrutan de una pequeña parte del favor especial del Señor Supremo, ya que el Señor tiene muchos otros devotos además de ellos, pero incluso esa pequeña parte de su favor es grandiosa, sin medida. Aunque los Pándavas están espléndidamente dotados de amor y compasión unos por otros y por todas las criaturas, la culminación primordial de su amor y afecto es Sri Krishna, el hijo de Devaki. Los Pándavas son excepcionalmente afortunados porque el mismo Krishna, que es el único objeto de su amor, es el controlador supremo de los señores del universo, Brahma, Rudra y los demás semidioses. Los Pándavas no solo aman a Krishna como su amigo, sino que también lo adoran como su eterno amo y protector. Él es su maestro espiritual, quien los guía en todos los asuntos de la vida. Se convierte en uno de los miembros de su familia, concretamente por parte de madre. Kunti, la madre de los Pándavas, es hermana de Vasudeva, el padre de Krishna, ambos hijos del rey Shurasena. Y los primos maternos suelen normalmente mostrarse afecto entre sí. Krishna a veces hace de mensajero de los Pándavas. Por ejemplo, en una ocasión lo enviaron a Hastinapur desde la ciudad de Upaplava, en el reino de Virat, para transmitir un mensaje a la corte de Duryodhana. Krishna es también el bienqueriente de los Pándavas, su benefactor inmotivado que nunca espera recompensa alguna por sus servicios. Y a veces conduce la cuadriga de Arjuna, como hizo durante la batalla de Kurukshetra, cuando Arjuna le pidió: «Oh, Achyuta, por favor, conduce mi cuadriga en medio de ambos ejércitos». En tales ocasiones, Krishna obedece sin rechistar las órdenes de los Pándavas. Así, Krishna recibe el nombre de Ukti Tantra, es decir, sometido a la palabra de sus devotos puros. También, en un sentido más amplio, todos los tratos de Krishna con los Pándavas muestran su afán de someterse al control de ellos. Él accede fácilmente a cualquier cosa que ellos deseen que él haga. Esto implica las otras formas en que Hanuman había mencionado a Narada que Krishna ayuda a los Pándavas, cuando hizo guardia para ellos por la noche, y así sucesivamente. Ukti Tantra es también un sinónimo cortés de la palabra sirviente, que Narada puede haber considerado poco cortés para describir al Señor Krishna. Todas estas relaciones entre Krishna y los Pándavas están impregnadas de afecto íntimo. Para los Pándavas, Krishna es el eterno objeto de adoración, pero más que eso es su eterno amigo. Arjuna y sus hermanos también adoran a semidioses como el señor Shiva y a maestros espirituales como Drona. Pero la adoración de los Pándavas a Krishna es única, porque surge de un amor inmaculado. Texto 8.
Para Brahma, Rudra y otros semidioses, él es difícil de entender incluso mediante la meditación superior. A él se le puede conocer a través de las palabras de los Vedas solo cuando se entiende su significado especial. Shriman Nrisimha, Sri Vamana y Sri Raghavendra son sus expansiones plenarias. Comentario. La persona trascendental supremamente encantadora Sri Krishna es difícil de comprender. Los grandes semidioses pueden conocer su supremacía teóricamente, pero no pueden comenzar a saborear Krishna Prema. Todos los textos védicos son, en última instancia, descripciones de Sri Krishna. Sin embargo, su encanto sumamente atractivo no resulta obvio en el significado literal de los mantras védicos ni en sus explicaciones ritualistas. Ha de descubrirse el significado secreto de los Vedas, lo cual solo es posible por la misericordia de los devotos puros de Sri Krishna. Los jnanis siguen el proceso de Atan-nirasana, negando todos los conceptos secundarios para encontrar gradualmente al Supremo en su característica impersonal. Sin embargo, para obtener una comprensión más confidencial de la personalidad de Dios, este método resulta inadecuado. Los Vaishnavas adoran al Brahman Supremo en varios aspectos de su personalidad. Le adoran en diferentes momentos como los avataras Nrisimha, Vamana, Ramachandra, etc. Cada Vaishnava tiene su propia forma favorita del Señor. Aunque el Señor Nrisimha es temible y propenso a la ira, tiene muchos devotos que recuerdan constantemente cómo cuidó a Prahlad y lo protegió de todos los peligros. El Señor Vamana también es popular a pesar de ser un enano. Sus devotos recuerdan cómo abarcó todo el universo con 3 pasos y mostró su forma universal a Bali. Innumerables devotos han reverenciado durante millones de años al Señor Ramachandra, recordando su ejemplo como monarca perfecto. Pero el atractivo de cada uno de estos avataras no es más que el reflejo del sumo atractivo de Sri Krishna. Todos los avataras de Dios son, finalmente, sus expansiones parciales. Cada uno de ellos es la persona suprema absolutamente potente, pero ninguno de ellos exhibe todos los aspectos de su potencia. Solo Sri Krishna manifiesta plenamente las glorias de Dios. Narada indica con la palabra Kila, de hecho, que la primacía de Krishna entre las formas de la divinidad es un hecho bien conocido, aceptado en las Escrituras. En particular, en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, capítulo 3, se dice: estos avataras son todos porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Krishna es superior al Señor Nrisimha, al Señor Vamana y al Señor Raghavendra, y por tanto los Pándavas son superiores a Sri Prahlad, Bali y Hanuman. Texto 9. Todas las demás encarnaciones del Supremo se expanden a partir de meras porciones de sus porciones plenarias. Grandes dioses como Brahma son considerados sus opulencias materiales, y la naturaleza material es su sirvienta. Ella, que permanece siempre a la vista, dispuesta a servirle, ejecuta la creación, protección y destrucción del universo. Comentario. Encarnaciones como Matsya y Kurma no manifiestan la potencia de Krishna en su plenitud. Las similares a Prithu Maharaj son jivas facultadas por pequeñas chispas de su esplendor. Y Brahma y los otros semidioses son reflejos materiales de los poderes creativos de Krishna. Las autoridades en las escrituras védicas generalmente no consideran encarnaciones de pasatiempos a los semidioses y otros vibhutis materiales de Krishna. Su razonamiento es
que el pasatiempo del Señor de crear el universo material no está en el mismo nivel trascendental que sus pasatiempos de placer personal en los que Él corresponde con devotos amorosos como Prahlad y Hanuman. Brahma le explica esto a Narada en el canto segundo del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 6. Dice: yo mismo, Brahma, el señor Shiva, el señor Vishnu, grandes engendradores de seres vivientes como Daksha y Prajapati, ustedes mismos, Narada y los Kumaras, semidioses celestiales tales como Indra y Chandra, los líderes de los planetas Burloka, los líderes de los planetas terrenales, los líderes de los planetas inferiores, los líderes de los planetas Gandharva, los de los planetas Vidyadhara, los de los planetas Charanaloka, los líderes de Yakshas, Rakshas y Uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y viajeros siderales, así como los muertos, los espíritus malignos, los satanes, genios, kusmandas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y los grandes pájaros, etc. En otras palabras, absolutamente todo aquello que posea en un grado excepcional poder, opulencia, destreza mental y perceptiva, fuerza, indulgencia, belleza, modestia, opulencia y buen linaje, con forma o sin ella, puede que parezca ser la verdad específica y la forma del Señor, pero de hecho no lo es. Ello es tan solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. Oh Narada, ahora he de describir una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor conocidas como Lila Avataras. El oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Esos pasatiempos son agradables al oído y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón. En sus comentarios a estos versos del segundo canto, Srila Sridhar Swami explica que en este mundo existen muchas expansiones opulentas de la Persona Suprema y que cada una de ellas muestra parte de la potencia del Señor Supremo. Algunas muestran una gran maha, es decir, fuerza física. Otras muestran fuerza sensorial. Otras muestran poder mental. Otras firmeza, belleza, evitación de enredos kármicos, riquezas, inteligencia o asombrosa refulgencia. Brahma menciona los guna avataras, el mismo, Vishnu y Shiva, entre las opulencias materiales de la Persona Suprema, del mismo modo que lo hace Krishna en el 10º capítulo del Bhagavad Gita. Sin embargo, a partir del verso que comienza Pradayanto Yan, Brahma describe por separado las encarnaciones dedicadas a pasatiempos trascendentales del Señor. Brahma enumera solo los más prominentes de estos lila avataras, porque hay muchos avataras de pasatiempos menos conocidos de Vishnu, más de los que podríamos enumerar. Como afirma Srisuta Goswami, oh brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. Sri Krishna es Sattva Nidhi, es decir, la fuente original de todo Sattva, que Srila Sanatana Goswami define aquí como compasión. El Señor expresa esta compasión descendiendo al mundo material en numerosas formas que son todas arroyuelos secundarios que fluyen de Él, la fuente inagotable. Brahma, Vishnu y Shiva son encarnaciones de la personalidad de Dios para gestionar las modalidades de la naturaleza. Los tres señores no son meras opulencias materiales, pero debido a que Brahma y Shiva adoptan el papel de devotos y trabajan como predicadores de la conciencia de Krishna, a veces se les cuenta entre los vibhutis de Krishna. El señor Vishnu aparece de vez en cuando como el compañero de Brahma y Shiva, y por lo tanto a él también se le describe como un vibhuti material del Supremo. Por ejemplo,
El señor Vishnu se encarna en cada Manvantara en sus formas de Yagya y así sucesivamente. Estrictamente hablando, Yagya y los demás Manvantara avataras son encarnaciones dedicadas a pasatiempos, pero también se consideran vibhutis porque colaboran con Brahma y Shiva para mantener los reinados de los diferentes manus y porque a veces aceptan el puesto de Indra. Todas las encarnaciones y vibhutis del Señor Supremo tienen su fuente en Sri Krishna. Maya, la controladora de la existencia material, no puede tener una relación amorosa íntima con él, sino que debe asistirle constantemente como una sirvienta. Ella aparece antes de los guna avataras y es la creadora, mantenedora y destructora del universo. Así, Brahma y Shiva, estando subordinados a ella, se encuentran humildemente situados como sirvientes de la sirvienta de la personalidad de Dios. Texto 10. Cuando Brahma y otros semidioses respondieron al lamento de Madre Tierra, todos juntos se reunieron a orillas del océano de leche, observando estrictos votos. Recitaron oraciones y adoraron al Señor Supremo meditando con plena concentración. Sin embargo, no obtuvieron su favor. Comentario. Al final de Dwapara Yuga, cuando la tierra se hallaba agobiada por ejércitos de reyes impíos, los gobernantes del universo descubrieron por sí mismos que no es posible ver con facilidad a la persona suprema concentrando la atención del corazón en samadhi yógico. Para aliviar a la madre tierra de su angustia, los semidioses aceptaron votos severos, restringiendo su alimentación e incluso su respiración para agudizar su concentración mental. Luego se acercaron a la orilla del océano de leche que envuelve la isla donde reside el señor Kshirodakshayi Vishnu. Allí recitaron el Purusha Sukta y otras oraciones védicas para su satisfacción y trataron de centrar sus sentidos externos e internos en él. Pero, después de todo esto, no obtuvieron ninguna señal de su satisfacción, ni una sola palabra o gesto que los tranquilizara. De esta experiencia, descrita en el primer capítulo del canto 10 del Srimad Bhagavatam, los semidioses percibieron que la mediación mecánica no es un medio eficaz para reunirse en persona con el Señor Supremo. Texto 11. Brahma percibió entonces en su corazón la orden del Señor, que escuchó como una voz incorpórea en el cielo. Él repitió la orden a los semidioses y todos ellos quedaron satisfechos. Comentario. Debido a que la adoración sincera a la personalidad de Dios nunca es en vano, los semidioses recibieron su respuesta. Pero debido a que su adoración era formal y reverencial, el Señor decidió no responderles en persona. Quería recordarles que la adoración oficial por sí sola no les satisface. Brahma recibió la orden del Señor, pero solo en lo más profundo de su corazón y después de haber clausurado cuidadosamente todas las funciones externas de sus sentidos y su mente. Además, fue capaz de oír la orden solo como una voz en el cielo de un altavoz invisible, lo que Brahma oyó en su meditación y repitió a los semidioses es ahora famoso. El señor Brahma dijo: antes de que nosotros le expusiéramos nuestra súplica, el Señor ya era consciente de los sufrimientos de la tierra. Por ello, mientras el Señor camine por la tierra para aliviarla de su carga mediante su propia potencia en la forma del tiempo, todos ustedes, semidioses, deberán manifestarse en expansiones plenarias como hijos y nietos de la familia de los Yadus. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, que goza de plena potencia, nacerá personalmente como hijo de Vasudeva. Por lo tanto, todas las esposas de los semidioses deberán nacer también, a fin de satisfacerle. Sankarsana, conocido con el nombre de Ananta, es la principal manifestación de Krishna. Él es el origen de todas las encarnaciones en el mundo material. Antes del advenimiento del Señor Krishna,
Ese Sankarsana original nacerá en la forma de Baladeva, a fin de complacer al Supremo Señor Krishna en sus pasatiempos trascendentales. Vishnumaya, la potencia del Señor que puede compararse a la Suprema Personalidad de Dios, descenderá también con el Señor Krishna. Esa potencia, que manifiesta distintas capacidades de actuación, cautiva a todos los mundos, tanto materiales como espirituales. Por orden de su amo, ella nacerá con sus diversas potencias para realizar la obra del Señor. Texto 12. Solo en algunas reuniones confidenciales sabios como Garga divulgaron quién es realmente Krishna, aquel a quien la personalidad de Dios Narayan solo iguala en parte, sin que haya ningún otro que se le acerque siquiera. Texto 13. Así oímos hablar de la presencia de Sri Krishna en la ciudad de Mathura como la deidad denominada Dirga Vishnu, Mahahari, Mahavishnu y Mahanarayan. Comentario. No debemos conjeturar que cuando Krishna vino en respuesta a la petición de los semidioses, lo hizo solo como otro avatar más de Sri Narayan. Krishna es la suprema personalidad de Dios original, superior a Narayan, y los devotos de Krishna, como los Pándavas, son superiores a los devotos de Narayan, incluidos Garuda y los demás asistentes del Señor en Vaikunta. Narada menciona que Garga Muni reveló la identidad de Krishna en algunas reuniones confidenciales. Dice, Narada prefiere no mencionar que esas reuniones fueron con Nanda Maharaj. La posición de Nanda como receptor de la misericordia de Krishna es tan avanzada que su nombre no debe mencionarse hasta más tarde, cuando la conversación alcance un nivel superior. Garga Muni solo aludió con tacto a la supremacía de Krishna. Dijo que Krishna y el Señor Supremo Narayan son iguales en algunos aspectos. Estas palabras implican que aunque Narayan es como Krishna en el sentido de ser también la fuente de todas las encarnaciones y tener un cuerpo divino, el Señor de Vaikunta no es igual a Krishna en todos los aspectos. Garga se refirió al Señor Narayan como Bhagavan. Y según la definición de Parashara Rishi, Bhagavan se refiere a aquella persona que posee plenamente toda autoridad, fuerza, fama, opulencia, conocimiento y renunciación. Narayan significa la personalidad de Dios que lanza su mirada misericordiosa sobre la multitud de seres vivos. Mediante esta mirada, Él otorga las potencias de conocimiento y acción, ocupando así a las jivas en actividades útiles y santificadoras. Únicamente el Señor Narayan iguala a Krishna en algunos aspectos. Las expansiones secundarias de Dios ni siquiera se acercan a igualar a Krishna. A la creativa forma purusha de Vishnu se la glorifica como la fuente de todos los avataras. Este Purusha es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. Pero a pesar de pertenecer a la categoría exclusiva de fuente de encarnaciones, el Purusha Vishnu no despliega pasatiempos de placer omnipotentes y supremamente dulces como Sri Krishna. Solo Narayan en Vaikunta exhibe pasatiempos personales que guardan cierta similitud con los de Krishna. Pero estos lilas de Vaikunta no pueden igualar el encanto y la intimidad de los juegos de Krishna en Goloka Vrindavan. Como leemos en el canto 10 del Bhagavatam, capítulo 8, Garga Muni le dijo específicamente a Nanda Maharaj: por lo tanto, y en conclusión, oh Nanda Maharaj, este niño tuyo es como Narayan. En cualidades trascendentales, opulencia, nombre, fama e influencia es idéntico a Narayan. Debes criar a este niño poniendo el máximo cuidado y prudencia. El verdadero significado de las palabras de Garga se mantiene oculto. Narayan es similar a Krishna en las cualidades que definen el estatus de Dios,
pero no comparte la dulzura sin límites del aspecto y el atuendo de Krishna, sus pasatiempos, etc. Garga anima exteriormente a Nanda a tener mucho cuidado en criar y proteger a Krishna, pero secretamente hay otra interpretación. A causa de Krishna habrá un aumento constante del amor extático de los pastores y también a causa de él se cumplirán todos sus deseos y necesidades. Texto 14. Solo podemos suplicar que nuestras disciplinas de silencio, paz y adoración le satisfagan. Pero al estar naturalmente satisfecho contigo, él incluso se ha sometido a tu control. Comentario. Comparando a los Pándavas con sabios de renombre mundial como él, Narada considera a los Pándavas más grandes. Narada y otros grandes sabios adoran al Señor Supremo con un fin formal. Están satisfechos en sí mismos, libres de enredos materiales y son estrictos en la ejecución de las 9 clases de práctica devocional. Pero los sabios autocontrolados solo pueden esperar, gracias a todo su sadhana correcto, a obtener la misericordia del Señor en un futuro lejano. Aunque Narada es, de hecho, un Vaishnava de primera clase, él se incluye humildemente a sí mismo entre los sabios impersonalistas que aún no han recibido la misericordia del Señor Supremo. Los Pándavas, sin embargo, han obtenido el favor de Krishna sin haberse sometido a disciplinas espirituales. Tan fuerte y espontáneo es su amor por Krishna que él queda bajo su dominio, obedeciendo las órdenes de sus devotos como un humilde sirviente. Como se describe en el canto 7 del Srimad Bhagavatam, Narada habló de esto largamente con Yudhishthira durante una visita a Hastinapur mientras le contaba la historia de Prahlad. Al final de esta narración, Narada aseguró a Yudhishthira y a sus hermanos que ellos no eran menos excelsos que Prahlad. Mi querido Maharaj Yudhishthir, todos ustedes, los Pándavas, son extraordinariamente afortunados, pues la suprema personalidad de Dios, Krishna, vive en su palacio con el aspecto de un ser humano corriente. Las grandes personas santas lo saben muy bien y por ello visitan constantemente su casa. El Brahman impersonal es Krishna mismo, ya que Krishna es la fuente del Brahman impersonal. Él es el origen de la bienaventuranza trascendental que buscan las grandes personas santas y sin embargo él, la persona suprema, es su más querido amigo y constante bienqueriente y está estrechamente emparentado con ustedes como hijo de su tío materno. En verdad, él es siempre su cuerpo y alma. Aunque es digno de adoración, actúa como sirviente suyo y a veces como su maestro espiritual. Personas excelsas de la talla del señor Shiva y el señor Brahma no pudieron explicar adecuadamente la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios, Krishna, que el Señor, a quien adoran como protector de los devotos los grandes sabios que observan votos de silencio, meditación, servicio devocional y renuncia, se complazcan con nosotros. Mientras concluía este relato de la liberación de Prahlad por el señor Nrsimhadeva, Narada observó que los Pándavas parecían un poco desalentados, como si no tuvieran esperanzas de recibir del Señor la misma misericordia que Prahlad. Narada pronunció estos 3 versos que hemos leído para apaciguar esta ansiedad. La vida de los Pándavas no podía ser de hecho tan desesperada como ellos la consideraban. Después de todo, a su casa acudían venerados sabios de todo el universo solo para visitar a Krishna. El hecho de que Krishna viviera siempre con los Pándavas demuestra la gran fortuna de los Pándavas y el extremo favor de Krishna hacia ellos. El padre de Narada, Brahma y otros grandes místicos como los 4 Kumaras, no les queda más que esforzarse por comprender a Krishna con una tenue esperanza de éxito futuro. La dicha incondicional de la unidad insinuada en los Vedas se encarna realmente en la personalidad de Krishna y él se relaciona con los Pándavas de las maneras más íntimas.
Él es su amigo más querido, siempre mostrándoles afecto. Él es su constante bienqueriente, actuando en su beneficio, sin esperar ningún beneficio. Y Él es su Señor bienqueriente, adorable y ejecutor de sus órdenes. No se trata de una meta lejana de perfección, sino que está directamente presente en la asamblea Pándava. Al utilizar el pronombre de proximidad, esta persona cercana, Nárada da a entender que Krishna está dispuesto a corresponder a los Pándavas como ellos gusten. Nárada indica así que, gracias a la presencia de Krishna en su corte real, la suprema buena fortuna de los Pándavas se desborda e inunda el mundo entero. Un escéptico puede que formule la siguiente pregunta. Si Krishna es de hecho la verdad absoluta, ¿por qué se relaciona con 16.000 esposas? ¿Y por qué acata los principios religiosos ordinarios? En el tercero de estos versos del canto séptimo, Nárada responde a esa cuestión. No esperes comprenderlo todo acerca de Krishna. Ni siquiera el señor Shiva, Brahma y otros grandes místicos son capaces de describirlo completamente. Ni siquiera consiguen describir completamente la belleza de cualquiera de sus miembros. No pueden poner estos hechos trascendentales en palabras, ni siquiera concebirlos en sus mentes. Y si tan excelsas autoridades acaban frustradas en sus intentos de explicar a Krishna, implica Narada, ¿qué puede hacer alguien como yo? Los Pándavas, sin embargo, tienen una relación especial con Sri Krishna, gracias a la cual le conocen mucho más íntimamente que cualquiera de los semidioses. Krishna está obviamente satisfecho con los Pándavas, mientras que los semidioses, mediante diversas prácticas espirituales, aún deben esforzarse por obtener su satisfacción. La verdad absoluta no vive en casa de Prahlad, y por tanto los sabios no visitan regularmente la casa de Prahlad para ver al Señor. La personalidad de Dios no asume el papel de tío materno de Prahlad, ni muestra constantemente a Prahlad su satisfacción de múltiples maneras. Por lo tanto, argumenta Nárada, los Pándavas deben admitir que son más afortunados que todos los demás, los sabios, los semidioses y los demás devotos.